Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este Zoom. Qué gusto estar en una transmisión más con todos ustedes, con información muy fresca para todos, que es de gran valor, la verdad. Número uno, porque la salud no tiene precio, la verdad. Y número dos, porque vamos a hablar de un tema súper importante que hoy en día ha tomado muchísima relevancia porque estamos hablando de un padecimiento crónico y que ya tiene el segundo lugar como causa de muerte en México y en otros países también ocupa los primeros lugares en causa de muerte. Voy a empezar a compartir pantalla con todos ustedes para empezar nuestra transmisión. Permítanme. Ahí está. Perfecto. Ok, vamos a empezar. A mí me gusta mucho esto que dijo Hipócrates porque realmente es algo muy cierto, donde es algo que, un recurso que tenemos a la mano, que es la alimentación. Y la alimentación o bien va a ser nuestra medicina y nuestra medicina nuestro alimento, pero también cuando hay una mala alimentación, pues puede ser la causa de muchísimas enfermedades. Por eso me gusta siempre abrir la charla con esto. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Qué es la prediabetes? Hoy en día muchísimas personas están siendo diagnosticadas con este padecimiento. Básicamente, la prediabetes, se los digo así, es como un foco rojo que nos está mandando nuestro cuerpo para decirnos, hey, tienes que hacer cambios antes de que se te diagnostique una diabetes, porque la prediabetes no es un sí, sino es como, bueno, no es como, es que nuestros niveles de glucosa en sangre están por encima de los parámetros normales, siendo que un parámetro normal es entre 70 y 99 miligramos por decilitro, pero ya cuando tenemos arriba de los 100 miligramos, estamos hablando de la prediabetes, que el sobrepeso, el tamaño de la cintura, los patrones, los malos patrones de alimentación, el estar totalmente inactivos, la edad también y los antecedentes familiares, sí o sí son determinantes en tener este diagnóstico que es la prediabetes. Ahora bien, la buena noticia es que la prediabetes es totalmente reversible, siempre y cuando la persona, lógicamente, haga cambios en su estilo de vida. De lo contrario, el riesgo es que esto puede evolucionar a una diabetes de tipo 2. Entonces, por eso es que inicié diciéndoles que la prediabetes es un foco rojo que nos está diciendo, haz cambios ya antes de que llegues a diagnosticarte con una diabetes tipo 2 y ya eso es algo crónico. Y esto sabemos que una vez que la prediabetes evoluciona a una diabetes tipo 2, esto puede provocar presión arterial alta, niveles de colesterol alto también, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad renal, ceguera y amputaciones. Entonces, yo creo que una vez diagnosticados como prediabéticos o con una glucosa en sangre por encima de los 100 miligramos por decilitros, es momento de hacer un cambio ya. Algo también muy importante es que las investigaciones, y esto es ahora sí que un dato científico, muestran que se puede reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 58% si la persona que tiene este diagnóstico pierde el 7% de su peso corporal. Es decir,
Si pesa 100 kilogramos, si pierde 7 kilogramos, ya estamos reduciendo la probabilidad en un 58%. El hacer ejercicio también, y no vamos a hablar de un ejercicio extenuante, sino empezar a caminar a un paso ligero o dependiendo de la capacidad y la condición de la persona, porque lógicamente al inicio, pues ¿quién trae condición, verdad? Absolutamente nadie. Pero si empezamos con caminatas de 30 minutos al día, de una manera ya que sea una disciplina de 5 días a la semana, este diagnóstico también es súper importante, o más bien se revierte este diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a estar ayudando en la pérdida de peso corporal. Ahora, lo que comentaba hace un momento, la prediabetes no se considera una enfermedad en sí, ¿ok? Sí es un diagnóstico, pero no está considerado como una enfermedad en sí, sino es un aumento en el riesgo de y pues enfermedades cardiovasculares. Hoy por hoy la obesidad, de verdad que yo lo veo como algo endémico, donde es un factor de riesgo totalmente modificable. ¿Por qué modificable? Porque podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida, que eso nos va a llevar a recuperar bienestar. Y este riesgo que es totalmente modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de mama, próstata e hígado, pues lo podemos cambiar, o sea, podemos totalmente modificar y reducir nuestra talla, nuestro peso, y le vamos a hacer un enorme favor a nuestro cuerpo que nos está gritando ya por cambios. Algo bien importante, vean este dato que es súper alarmante, que dice que la OCDE estima que para el 2030 el 40% de los adultos mexicanos tendrán obesidad. Imagínense, o sea, imagínense estar en una reunión y hay 10 personas y de esas 10, 4 van a tener obesidad. Y sabemos que la obesidad es la madre o el inicio de muchas enfermedades, que es lo que acabo aquí de mencionar, pero que es algo totalmente modificable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, convencernos, querernos mucho y empezar a hacer cambios. Ahora bien, ¿qué es la diabetes? Sabemos que es una enfermedad en la que los niveles de azúcar o glucosa en la sangre están elevados, mucho, muy elevados, por encima de lo normal. Y esto ya es, pues se puede decir que es algo crónico, que ya muy probablemente no lo vamos a quitar, que vamos a vivir con él, pero sí lo podemos controlar y ahora sí que recuperar bienestar, recuperar salud. Hay lo que se conoce como el tipo 1 y el tipo 2, que el tipo 1 sucede cuando el páncreas no produce insulina, que eso, más bien eso sucede en personas que ya nacieron con esa situación en su sistema inmunológico, la cual ataca las células encargadas de producir la insulina. Por tanto, pues imagínense, su propio sistema está matando, aniquilando esas células encargadas de producir la insulina, que la insulina va a ser la llave para que la glucosa pueda entrar a la célula. Ahorita lo vamos a ver. Y la tipo 2 es ahora sí que la insulina producida no es lo suficiente o no se utiliza de manera eficaz. ¿Por qué no es suficiente? Porque la persona está consumiendo una cantidad mucho mayor de carbohidratos respecto a la cantidad de insulina. Ahora bien, ¿qué es la diabetes? Ya hablando como enfermedad, es una enfermedad. Esta sí ya es una enfermedad que afecta la manera en la que el cuerpo utiliza la glucosa, que es el principal tipo de azúcar en la sangre. Y esta glucosa sabemos que proviene de los alimentos y es la principal fuente de energía para abastecer las funciones del cuerpo.
Para utilizar glucosa, el cuerpo necesita la hormona insulina producida en el páncreas. Veámoslo aquí en este dibujito que tenemos. El páncreas va a ser el órgano encargado de producir la insulina, que viene siendo una hormona. La insulina llega al torrente sanguíneo donde está la glucosa y es como si tomara de la mano a la glucosa, van a la célula y la insulina es la que abre la puerta para que la glucosa pueda entrar a la célula y de esa manera se lleve a cabo muchísimas reacciones que conocemos como metabolismo para que esa glucosa que nosotros consumimos a través de los alimentos, nosotros tengamos energía de ese alimento. Eso es lo que va a suceder cuando el páncreas está funcionando, agarra la glucosa, va a la célula, le toca la puerta, introduce la insulina y ya esa glucosa para nosotros se va a traducir en energía. Eso es lo normal, así es como funciona en una persona sana. Ahora bien, en la diabetes, una persona que ya tiene esta enfermedad, el cuerpo no produce ya sea la suficiente o nada de insulina o esta no está funcionando correctamente. Lógicamente que esto va a provocar un alto nivel de glucosa en sangre o lo que se conoce como hiperglucemia, que es la principal característica de la diabetes. Véanlo aquí en este dibujito que tenemos. Miren, aquí el páncreas está produciendo la insulina. Bueno, primero que nada, consumimos el alimento, ¿ok? Y ese azúcar del alimento, esa glucosa, se va al torrente sanguíneo. Luego, la insulina llega al torrente sanguíneo para tomar esa glucosa, lo que comentaba ahorita, y de esa manera empieza a hacer su trabajo. Pero ¿qué sucede cuando la insulina no está trabajando correctamente? Los órganos no van a responder a la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que menos glucosa se utiliza o se almacena y al no utilizarse o al no almacenarse, se va a quedar en el torrente sanguíneo y es cuando decimos glucosa elevada en sangre. Entonces, ahí está el problema. Vamos a verlo acá en otro dibujito más adelante. Qué bueno, ¿qué hace la insulina? Va a regular los niveles de glucosa en sangre. El cerebro usa el 25% de la glucosa total del cuerpo, por eso ya me han escuchado ustedes en algunos Zoom, donde comento que el cerebro es glucodependiente, necesita de la glucosa para poder trabajar, el sistema nervioso también. Por eso yo en lo personal no estoy a favor de las famosas dietas keto, por ejemplo, al menos que sea una persona con algún padecimiento neurológico. A mí me llegan, por ejemplo, y me preguntan, oye Carla, ¿qué opinas de la dieta keto? ¿Tienes algún padecimiento neurológico? No, pues no, ok, olvídate de ese tipo de dieta para ti, no eres candidata. Además, es un estilo de vida que difícilmente se sostiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, lo acabo de decir, el cerebro es glucodependiente. Y es de vital importancia la insulina, ya que el nivel de glucosa en sangre se va a mantener en los rangos normales. Sabemos que existe la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 y lo que es la diabetes tipo 2, que ahorita comenté que la diabetes tipo 1 lo que está sucediendo es que se están destruyendo las células beta, que esas son las encargadas de producir la insulina en el páncreas. Y la diabetes tipo 2, pues ahora sí que es una hiposecreción de la insulina, o sea, una baja secreción de la insulina o bien la resistencia a la insulina también. No me voy a detener a hablar de la diabetes gestacional, no es el caso ahorita. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? Aquí lo que sucede, ya lo comenté, vean ustedes aquí cómo está este páncreas saludable que está produciendo la insulina, va a tomar a la glucosa, esos puntitos azules, y los va a introducir a la célula.
¿Qué está sucediendo con un diabético tipo 1? Es que las células inmunológicas están destruyendo las células encargadas de segregar la insulina. Por tanto, pues no va a haber insulina para que tome de la mano a la glucosa y la lleve al interior de la célula. Eso es lo que sucede en una persona diabetes tipo 1. Ahora, diabetes mellitus tipo 2. Es un trastorno metabólico multifactorial, lo que comentaba ahorita, puede ser una cuestión genética, obesidad, entre otras, ¿no? Y se va a caracterizar por una hiperglucemia crónica, que quiere decir una elevada, hiper de mucho azúcar, y eso también vamos a tener resistencia a la insulina y un defecto en la secreción de la insulina. Cuando hablo de resistencia a la insulina, es que cuando la insulina toma la glucosa para introducirla a la célula no reconoce a la insulina, por tanto no va a abrir la puerta para que la glucosa entre a la célula. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para generar o sufrir lo que es la diabetes tipo 2? Número uno, un factor es la edad. Una persona mayor de 45 años ya es un factor de riesgo. El sobrepeso o la obesidad son otro factor de riesgo. El estilo de vida sedentario es otro factor de riesgo. Antecedentes familiares es otro factor también. Ahora, imagínense una persona que tiene el antecedente familiar, que tiene un estilo de vida sedentario, súmale, que tiene sobrepeso u obesidad, súmale, y aparte tiene más de 45 años, no le está ayudando a su cuerpo esa persona. Entonces, es importante, si para empezar, hay un antecedente familiar, hacer cambios. También otros factores de riesgo es cuando hay antecedentes de alteración en la regulación de la glucosa o cuando una mujer tuvo diabetes mellitus gestacional o un parto de un bebé mayor a los 4 kilos. Una mujer que durante el embarazo desarrolló diabetes gestacional, es muy importante que lleve un buen control después de tener a ese bebé porque puede convertirse en algo crónico. También los antecedentes de hipertensión es otro factor de riesgo. Las dislipidemias, que viene siendo el triglicéridos elevados y el colesterol bueno muy bajo, es otro factor de riesgo. O antecedentes de enfermedades cardiovasculares es otro factor de riesgo. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico es otro factor de riesgo. Y hay ciertas razas que tienen esta predisposición en un porcentaje muy elevado. Entonces, es bien importante revisar todos estos factores de riesgo e ir eliminando. Ok, si tienes arriba de 45 años, hay que cuidar el sobrepeso o la obesidad, hay que empezar a hacer ejercicio, o bien si mamá o papá ya tuvo diabetes, pues es muy importante porque tenemos ahí un tema familiar también. Entonces, vean todos los factores de riesgo, pero que sí podemos hacer cambios. Aquí es lo que les mencionaba en cómo se desarrolla o cómo sucede la diabetes mellitus tipo 2. Ahí la glucosa vienen siendo hexágonos azulitos y los triángulos son la insulina. Vean aquí, la insulina llega a la célula, hay receptores que dicen, insulina, ok, ábranle la puerta a la glucosa y es cuando la glucosa entra. Cuando hay un defecto en la señalización, es decir, que los receptores de insulina no están reconociendo a la insulina, ¿qué va a pasar? Que la puerta para la glucosa no va a entrar a la célula. Por tanto, esa glucosa se va a quedar en el torrente sanguíneo. Justamente esto es el origen de la diabetes mellitus, cuando hay vamos a decir, resistencia a la insulina.
Y aquí algo muy importante es que luego la persona, al no tener la glucosa que entra a la célula, va a empezar a utilizar como fuente de energía, por ejemplo, las proteínas. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a perder músculo. Por eso hay personas que empiezan a perder peso sin haber hecho absolutamente ningún cambio en su estilo de vida y dicen, ay, estoy adelgazando y sigo comiendo igual y no estoy haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Mucho cuidado porque ahí estamos hablando o bien es una persona que no sabe que tiene diabetes o sí sabe que tiene diabetes y eso es sinónimo de una diabetes muy mal controlada porque no está teniendo como fuente de energía la glucosa y esa glucosa se está quedando en el torrente sanguíneo y está obteniendo energía a partir de las proteínas, está perdiendo músculo y por eso está adelgazando. Aquí es el mismo esquema que ahorita veíamos, los mecanismos asociados a la disfunción de las células beta, que vienen siendo las células del páncreas encargadas de segregar la insulina y una disminución en el número de estas células que se llaman beta pancreáticas, pues va a traer o va a contribuir a esta fisiopatología de la diabetes tipo 2. Manifestaciones clínicas, por ejemplo, si una persona tiene fatiga, visión borrosa, entumecimiento, úlceras que no cicatrizan, que es una persona que está muy irritable, presencia de cetonas en la orina, infecciones frecuentes como infecciones en las encías, en la piel, vaginal, etcétera. Estos son signos y síntomas. Y también cuando la poliuria, que viene siendo una necesidad excesiva de hacer pipí, o la polidipsia, que viene siendo una necesidad incrementada de tomar agua, mucha sed, no se quita la sed. Polifagia, que es un apetito exagerado y pérdida de peso y sin estar haciendo ningún cambio. Todo esto nos está hablando de una diabetes. En México, vean esta cifra, fue publicada en el 2022. Una de cada 4 personas que es diabética no recibió la información suficiente sobre esa condición. O sea, le dijeron, ah, sí, usted es diabético, punto. No le dieron una explicación de qué es lo que está sucediendo en su organismo, por qué va a necesitar ya sea metformina o insulina, ya sea de absorción rápida o de la lenta. La lenta es cuando se suministra una vez al día y la rápida es cuando después de la comida. No se le informó, simplemente se le dijo, tienes diabetes y punto, y te vas a poner tantas unidades de insulina. Pero a esa persona no se le explicó esas unidades de insulina a cuánta cantidad de carbohidratos es la que va a ayudar a que esa glucosa se vaya a la célula. No se le informó. Una de cada 4 personas. Y una de cada 4 personas reporta consultas de menos de 15 minutos. Imagínense a una persona dedicarle menos de 15 minutos cuando se le acaba de decir que tiene diabetes. Y una de cada 3 personas no tiene consultas presenciales o en línea con un educador en diabetes, siendo que es un tema tan importante porque una diabetes que no es bien controlada te va a llevar a consecuencias como hipertensión y luego la hipertensión daño renal o bien amputaciones, ceguera, etcétera. Por tanto, es muy importante que las personas diagnosticadas con diabetes tengan la información necesaria para llevar un buen control de ella, para tener una buena calidad de vida. Y la manera más eficaz para diagnosticar la diabetes es a través de lo que se llama hemoglobina glucosilada. Normal es si sale menos de 5.7. Prediabetes es si estamos hablando de entre 5.7 y 6.4. Y ya una diabetes diagnosticada es de 6.5% en adelante. Ahora bien, hablando del plan nutricional de una persona que tiene este diagnóstico
Existen diferentes organizaciones mundiales que establecen cuál debe ser la cantidad de carbohidratos que debe de consumir como máximo. Mi pregunta es a ustedes, si hay algún diabético aquí en la sala, ¿cuántos de ustedes recurrió a un nutriólogo para que le lleve el control de la ingesta de carbohidratos que debe de llevar? Esto es un factor muy importante. Se debe de limitar el consumo de carbohidratos. No quiere decir que ya no van a comer carbohidratos. Claro que sí van a comer, los necesita su cuerpo. El cerebro es glucodependiente, nervioso, etcétera. Pero se tiene que limitar. No podemos exceder de cierto porcentaje para no agravar el tema de nuestra diabetes. Ahora, si también se están suministrando insulina, por cada unidad de insulina corresponde a una cantidad de carbohidratos. Le pregunto yo a usted, diabético, ¿sabe cuántos carbohidratos debe de consumir por la cantidad de insulina que se está suministrando? Ok, no me respondan. Ahí ustedes respóndanse en su mente. Yo les sugiero que recurran a un nutriólogo para un buen control y un conteo tanto de la energía que consumen al día como de los carbohidratos, grasas y proteínas, porque de esa manera es lo que a ustedes les va a permitir llevar un buen manejo, un buen control y calidad de vida para no tener los padecimientos que pueden desencadenar una diabetes mal controlada. Ahora bien, Anatomy, ¿qué es lo que tenemos para ayudarnos en este tema, en este padecimiento? Para quienes no conozcan el HIM, se los presento, que aquí en México se llama HIM nada más, en el resto del mundo se llama HemoHIM, y se los presento rápidamente. Este suplemento, o más bien yo le llamo alimento funcional, fue desarrollado por CAERI, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. En 1997 lo desarrolló y está reconocido como el producto número 1 entre los productos alimenticios para la salud. ¿Qué sucede en el HIM? Que sus extractos que están presentes han sido registrados como los mejores ingredientes para la salud por el Ministerio de Salud y alimentos y medicamentos. Los ingredientes están aprobados por esta misma organización como el primer producto alimenticio para la salud que está certificado, que ayuda a mejorar el sistema inmune. Pero hablando de diabetes, que es el tema que ahorita nos compete, si aquí en la sala hay una persona, no sé, un médico, químico, nutriólogo, alguien del área de la salud o un investigador, un científico, les comento que en PubMed, donde hay publicaciones científicas, está este documento disponible donde explica a detalle los efectos que se encontraron en el HIM en la diabetes, ¿sí? Y les voy a explicar aquí como, esta es la carátula, nomás las muestro, está todo en inglés. Aquí están las gráficas de los hallazgos, pero las voy a explicar, yo lo tengo aquí en español, ya hice el trabajo por ustedes. Aquí está parte de la publicación. Y ¿cuáles son los resultados? Primero que nada les voy a explicar qué sucedió. Ahora sí que Hindawi, que es una corporación donde llevan a cabo análisis de laboratorio, lo que hizo fue hagan de cuenta que tomaron ratoncitos para estudiar el efecto del HIM e hicieron 4 grupos. Hagan de cuenta que agarraron 40 ratoncitos y los dividieron en 4 grupos de 10, ¿ok? A 2 de los 2 grupos se les indujo la diabetes, ¿ok? Otros grupos no se les indujo nada. Entonces vamos a tener 4 grupos. Uno no diabético, que no se le suministró HIM.
otro no diabético que sí se le suministró HIM, otro grupo diabético y otro más diabético, pero que a ese sí se le dio HIM. ¿Y cuáles son los resultados que encontraron en esta investigación? Primero que nada, hubo cambios en el peso corporal y en el peso de los órganos. Durante el periodo experimental, el peso corporal de los ratones diabéticos fue significativamente menor que el de los ratones no diabéticos. Sin embargo, y esto tiene mucho que ver con lo que expliqué hace un momento, una persona diabética que no tiene un buen control de su diabetes pierde peso. ¿Por qué pierde peso? Porque no está utilizando como fuente de energía la glucosa y está utilizando las proteínas como fuente de energía y esa persona empieza a perder músculo, por tanto va a empezar a perder peso. Y aquí lo está diciendo, que durante el experimento los ratones diabéticos pues tenían un bajo peso, un peso menor que los no diabéticos, por esta razón que acabo de mencionar. Sin embargo, la administración de HIM que le dieron redujo o suprimió la reducción del peso corporal debido a la diabetes a partir de la primera semana en ratones diabéticos. Es decir, vamos a pensar nada más vamos a comparar el grupo de ratoncitos que no era diabético y los sí diabéticos. Ok, los que sí eran diabéticos tenían un peso más bajo que los no diabéticos, por la razón que acabo de mencionar, que se está utilizando las proteínas como fuente de energía y pierden músculo. Ok, una vez que se les empezó a suministrar el HIM, ¿qué pasó? Se redujo esa pérdida de peso corporal, es decir, ganaron peso los ratoncitos diabéticos. Ojo, no quiere decir que al tomar HIM vamos a subir de peso, no. Lo que significa es que nuestro organismo o el organismo de los ratoncitos, en este caso, empezó a utilizar la glucosa como fuente de energía porque ya la glucosa entraba a la célula y se podía convertir en energía. Dejó de tomar la proteína como fuente de energía y eso evitó que perdieran musculatura y por tanto peso. ¿Qué empezó a suceder? Que el ratón empezó a utilizar la glucosa como fuente de energía. La glucosa empezó a entrar en la célula. Eso a partir de que se les empezó a suministrar el HIM. Aquí lo vemos. El ratoncito, véanlo ustedes aquí, el que era diabético es el de la bolita. Vean el peso respecto a los ratones que no eran diabéticos, que son los de acá de arriba, ¿ok? Los que están en un cuadrado. Ellos tenían un mejor peso que los diabéticos, pero cuando se les empezó a dar el HIM, a los ratones diabéticos empezaron a recuperar su peso, que son las crucecitas que están ahí. Eso significa esa gráfica. Ahí lo vemos durante 4 semanas. Empiezan a recuperar su peso. Ojo, no quiere decir que vamos a subir de peso, no. Luego también los pesos relativos del hígado, el riñón y el pulmón fueron significativamente más altos en los ratones de control diabéticos en comparación con los ratones de control no diabéticos, es decir, los sanos. Tenían el peso de sus órganos, estaba más elevado el de los diabéticos en comparación con los no diabéticos, mientras que el peso del timo fue menor. Aunque la administración del HIM, del hemohim, no afectó el peso de los órganos de los ratones no diabéticos, recuperó eficazmente el de los ratones diabéticos. ¿Qué significa? Otra vez, los órganos empezaron a recuperarse. Vamos a dejarlo así para no hacernos mucha bola, ¿ok? ¿Qué significa? Los ratones que no eran diabéticos, no les afectó en nada, no pasó nada. Donde sí hubo cambios fue en los ratones que eran diabéticos. Ahí sí recuperaron el peso, sus órganos de una manera saludable. Esta otra gráfica nos habla de la prueba de nivel de glucosa en sangre que le hicieron a los ratoncitos, tanto a los diabéticos que sí se les dio HIM y a los que no. Y el resultado fue que la administración del HIM
no afectó los niveles de glucosa en sangre en los ratones no diabéticos, es decir, en los sanos. En los que estaban sanos no pasó absolutamente nada. Tomaban el HIM y, o sea, bien, sin ningún problema. Lo que sí pasó es que redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre en los ratones diabéticos a los que se les dio el HIM en comparación con el grupo de control de diabético en la segunda y la cuarta semana. ¿Qué significa esto? Que los dos grupos de ratoncitos diabéticos a los que no se les dio HIM siguieron con su glucosa elevada, ¿ok? Ya los ratoncitos diabéticos que sí se les dio el HIM, lo que fue la glucosa en sangre empezó a disminuir. Al final del experimento, la administración del Hemohim había reducido significativamente el nivel de glucosa en sangre en ayunas en un 26%. Que lo repito, los dos grupos, el de los ratones diabéticos, al que sí se le dio HIM y al que no se le dio HIM. Al que no se le dio HIM, sus niveles de glucosa en sangre siguieron elevados. Y a los ratoncitos diabéticos que sí se les dio el HIM, se redujo en un 26% su glucosa en sangre de la segunda a la cuarta semana de estar tomando el HIM. Qué maravilloso, ¿no? Vean, en menos de un mes ya hubo cambios en la glucosa en sangre en este experimento. Ahora, los niveles de glucosa en sangre del grupo diabético tratado con Hemohim fueron significativamente más bajos que los del grupo control diabético, lo que acabo de decir. Aquí, por ejemplo, me regreso al anterior y vemos la línea de las crucecitas, son los diabéticos a los que se les dio el HIM y esos fue lo que se redujo su glucosa en sangre. Y los de las bolitas, que son también diabéticos, pero que no se les dio el HIM, siguieron con la glucosa elevada en sangre. En esta vemos, acá aquí se midió a lo largo del tiempo, 4 semanas de estudio, ¿ok? Y en esta otra gráfica estamos hablando de la glucosa después de haber comido. Aquí están a los 30 minutos, 60 y 120 minutos. Y los niveles de glucosa en sangre del grupo diabético a los que sí se les dio el HIM fueron significativamente más bajos que los del grupo control diabético a los que no se les dio el HIM. Véanlo ahí ustedes, las bolitas negras son los diabéticos a los que no se les dio el HIM y la rayita de las crucecitas son los diabéticos a los que sí se les dio el HIM. ¿Qué significa? Que mejoró eficazmente la glucosa en ayunas y los niveles de glucosa en sangre postprandial, significa después de comer, en los ratones diabéticos a los que se les indujo la diabetes. Ahí está, véanlo ustedes. Significa que ese ratoncito comió y rápidamente bajó la glucosa en sangre, lo que viene siendo la glucosa en sangre postprandial, porque aquí lo tenemos en minutos la reducción, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que tanto en el efecto de una comida, ahorita si cenamos, vamos a ver que conforme pasan los minutos va a bajar la glucosa en sangre postprandial, pero también a lo largo del tiempo, como lo vemos aquí, en un 26%. Ahora vámonos a esta otra gráfica. Aquí se midió el nivel de insulina plasmática e inmunohistoquímica pancreática. Aquí nos está diciendo que el nivel de insulina plasmática del grupo de control diabético se redujo significativamente en comparación con el del grupo que no era diabético, mientras que Hemohim aumentó significativamente el nivel de insulina plasmática en aproximadamente 2 veces. Ok, sabemos que el grupo que no es diabético, pues no hay ningún problema, pero vean aquí
el grupo diabético al que no se le dio HIM y al grupo diabético al que sí se le dio HIM, vean cómo la cantidad de insulina aumentó. Que como ya lo expliqué al inicio, la insulina va a ser la encargada de llevar la glucosa al interior de la célula. Ahí está. Vean qué maravilloso esto. Ahora, si nos vamos acá, a mí realmente me encanta esto, porque quiero que se concentren su atención en las dos imágenes de abajo, en los dos cuadritos de abajo. En los de arriba no, porque son el grupo de ratoncitos que no son diabéticos. Entonces, pues no hay mucho que revisar. Sin embargo, fíjense ustedes, el color en los no diabéticos. Este no diabético de la izquierda tiene un color y el no diabético al que se le dio el HIM tiene un color más fuerte. Ahí lo que estamos visualizando son las células beta del páncreas o beta pancreáticas, que son las células encargadas de segregar la insulina. Aquí abajo tenemos a los dos grupos que sí son diabéticos. El de la izquierda es el grupo diabético al que no se le dio el HIM. El de la derecha es el grupo diabético al que sí se le dio el HIM y se ve cómo el color está más fuerte en el lado derecho. Ok, ahí lo que se mostró o lo que se muestra es la cantidad de células beta, que son las encargadas de segregar la insulina, como ya lo he dicho. Entonces, ¿cuál fue el resultado si lo leemos aquí? En el grupo no diabético, pues encontraron las células beta de insulina positivas en todos los islotes, mientras que solo unas pocas células beta insulina positivas se dispersaron esporádicamente en los islotes del grupo diabético. Ok, lo que nos interesa es lo que sigue. Por otro lado, las células beta insulina positivas, ¿qué significa? Las células que sí están segregando la insulina. Estas en el grupo diabético tratado con Emojim mostraron una tinción fuerte, quiere decir un color más fuerte. Eso significa que ahí están presentes. Si no hubiera, pues no se va a dar ese color. Y se conservaron dentro de límites distintos en comparación con las del grupo de control diabético al que no se le suministró el HIM. Aquí está, véanlo ustedes. Aquí tenemos los dos grupos diabéticos. Al de la izquierda no se le dio HIM, al de la derecha sí, y en el de la derecha podemos ver cómo hay más células beta. Las células beta, ¿en qué nos van a ayudar? A segregar la insulina, esa hormona tan importante y tan poderosa, ¿ok? Imagínense este hallazgo, qué maravilloso para una persona diabetes tipo 1 y ni se diga la diabetes tipo 2 también. ¿Cuáles son las conclusiones con el HIM o Emojim, como quieran llamarlo? Mejoró el síntoma de la diabetes inducida. La evidencia de estas características de Emojim incluyen, uno, es por la gráfica que vimos al inicio, incluye la restauración a partir de las células beta destruidas por el STZ. El STZ es lo que se le inyectó al ratoncito para inducirle la diabetes. Entonces, lo que este compuesto había matado de células beta, ¿qué pasó? Que se restauraron estas células. A pesar de que al ratoncito se le indujo la diabetes y eso trajo como consecuencia que se eliminaran células beta de su páncreas, al suministrarle HIM, esas células se restauraron. Número 1. Luego 2, aumento en el nivel de insulina en sangre. Ese también fue el hallazgo. Lo vimos en las barras que vimos por ahí, que en el grupo diabético tratado con HIM se aumentó la cantidad de insulina que había en la sangre. En cambio, en el grupo diabético al que no se le dio el HIM, la cantidad fue mucho menor. También el otro hallazgo, la disminución del nivel de glucosa en sangre por el aumento de insulina. Lógicamente, si hay más insulina, esto nos va a ayudar a que el nivel de glucosa en sangre se reduzca porque acuérdense que la insulina está ayudando a que la glucosa entre a la célula, no se está quedando en el torrente sanguíneo.
4, también una de las conclusiones es la protección del peso del cuerpo y los órganos contra la interrupción por STZ, que es el componente que se les inyectó para inducir la diabetes. Y ya mencioné lo del peso, entonces hubo una protección también en ese aspecto. 5, inhibición de cambios inmunológicos por este componente. Sobre la base de los resultados aquí descritos, sugerimos que Hemogim o HIM tiene potencial antidiabético contra el aumento de los niveles de glucosa en sangre e incluso la alteración del sistema inmunológico. Porque hay aquí unas gráficas que no les presenté donde habla en el tema que dice inhibición de cambios inmunológicos en cuestión de células proinflamatorias, etcétera. Con el consumo del HIM se inhibió ese cambio inmunológico que trajo como consecuencia el hecho de que hayan inducido la diabetes en estos ratoncitos. Entonces, estas conclusiones, señores, están en PubMed, que es, como ya lo mencioné hace un momento, aquí me regreso con ustedes, aquí, ok. Estas conclusiones que acabo de mencionar y estos hallazgos, ahí está. Todos estos hallazgos están en esta publicación científica que está disponible en PubMed, que quienes son investigadores pueden ver el DOI. El DOI es como un registro que tienen todas las publicaciones científicas. Cada publicación científica es el DOI, así se le llama, que es como si fuera el registro único, así como nosotros tenemos un CURP, así las investigaciones científicas. Y esta información que acabo de compartir con ustedes, ahí está en PubMed, donde pueden, en PubMed sabemos que ahí están solamente publicaciones científicas y ahí está disponible este documento, está en inglés y que nos habla de todos estos hallazgos respecto al HIM en el tema de la diabetes, cómo es que ayuda o tiene ese efecto antidiabético y antihiperglucémico. Y pues bueno, ahora sí que esta información la comparto con todo gusto. Para quienes no me conocen, no me presenté al inicio, yo soy Carla Ivette Parra Sesma, recién egresada de la licenciatura en nutrición. Acabo de salir del horno hace 2 sábados. Entonces, esta información que comparto con ustedes es totalmente veraz. Por un lado, el platicarles qué es la diabetes. Por otro lado, cuál sería un buen plan alimenticio. Y por otro lado, que tenemos este maravilloso producto que nos va a ayudar a controlar nuestra diabetes haciendo cambios significativos y con el consumo del HIM. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Gracias por estar en este Zoom. Y por favor, pónganse en contacto con la persona que los invitó a este Zoom para que le pregunten cómo pueden adquirir su HIM o su Hemogim. Aquí en México, como ya lo mencioné, se llama HIM y fuera de México se llama Hemogim, que es meramente cuestión de regulaciones, son los mismos componentes, es exactamente los mismos ingredientes, únicamente se le quita la palabra hemo aquí en México, pero es el mismo producto. Pónganse en contacto, por favor, con la persona que lo invitó a este Zoom. Entérese de cómo puede adquirir este maravilloso producto.